Buen día, ¿me escuchan? Buen día, sí. Sí, buen día. Las chicas de turismo principalmente, ¿tienen alguna duda previo a la migración? Hola Gonza, buen día. Sí, tengo varias. Por ejemplo, bueno, esta ya me la evacuaron. En el turno de examen, cuando se migre del guaraní 2 al 3, se va a migrar con la fecha que nosotros le hemos puesto, que por lo general le dejamos varios días a todos la misma cantidad de inscripción. Le ponemos una semana para todos. Y en el Guaraní 3 se pone hasta 48 horas antes. 20 días, lo mismo. ¿Eso lo viste sobre un turno que ya crearon? ¿O lo que me estás Claro, diciendo me suena nosotros como que es la configuración? claro, pues nosotros nos dijeron que teníamos que tener el turno que va a ser ahora, fines de agosto, ya, perdón, ya generado en el sistema. Sí. Solo vamos a generar las actas en Guaraní 3. Nosotros dejamos establecido que la fecha de inscripción para todas las materias va a ser del 24 al 26. Y en Guaraní 3, viste que te coloca que cada mesa tiene hasta 48 horas antes. Entonces queríamos saber cómo se migraba, o con esos 3 días, O sea, si vos con lo dejaste 48 horas configurado, antes cada mes. la fecha te la migra tal cual. Después, lo que Ah, vos hagas con los perfecto. turnos siguientes es otra cosa. Bien, esa era una duda, queríamos saber cómo se migraba. Bien. Ahora Marta igual está haciendo... ¿cuándo lo crearon el turno? ¿Lo crearon ayer? No, ya lo teníamos creado hace rato. Por eso, pero ¿revisaste cómo quedó en sistema después de la fusión? En el que nos hicieron pudiéramos entrar a ver, porque nos dijeron que recién podíamos corroborar si se había migrado todo bien el 22. Pero la No, fusión que bueno, pero... tienen ahora, Andrea, ¿has buscado si está ese turno? Vos Lo sabés que reducí hemos cuando tratado migramos, de ya buscar estaba. varias cosas, pero como que se queda procesando, y no avanza. Yo quise ver eso en el turno de examen y no lo pude ver. Bueno, eso eran las cosas que tenían que ir probando y avisando cuando tuvieran algún problema. Para ver si es un problema de Bueno, migración o de conexión o eso, cuáles son las operaciones que les han estado dando esos problemas. nosotros, por ejemplo, poder ver la historia del alumno la hemos podido ver sin problema. Revisamos algunas materias y estaban, pero lo de examen sí, se me queda procesando. Pero ¿qué cosa de examen precisamente? Cuando quiero hacer cualquier cosa en el de examen, por ejemplo, le pongo filtrar, por ejemplo, le pongo el año y un turno para verlo y me queda procesando. Y me pasa a mí, le pasa a Ana también, lo probó ella con su usuario y le pasa lo mismo. A ver, ahora lo revisamos. Después también tendrías que plantearle a Gonzalo lo que habías dicho de los trámites de equivalencia. Ese está en Guaraní 2. Ah, cierto. A ver. Porque vos me pediste que es una
equivalencia que está abierta y lo que nosotros tenemos que hacer es cerrarla, pero no tengo la opción de anular la equivalencia esa. Andrea, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Bien. Bueno, ahí vamos a ver en un rato por qué no podías acceder a la parte de exámenes. ¿Con qué otra cosa has tenido problemas que no puedes ver? A ver, por ejemplo, tengo la duda de, en el mismo turno de examen, lo he separado así, por cómo van. No encontré la opción. Bueno, ¿qué quería ver? Si se podía exportar un turno anterior. O sea, copiar todas las mesas del turno anterior a un turno nuevo cuando lo generáramos. Y ahí es donde se me quedaba. Viste que no podía filtrar nada y se me quedaba procesando. Bien. Eh, Ahora durante la mañana te vamos a arreglar eso. Estate atenta, te mandamos un mail cuando lo solucionemos, así lo podés probar. Y ahí puedo fijarme. Claro, porque todo eso lo tienen que probar previo a la migración para ver si tenés problema con la fecha. Lo que me preguntabas en principio de las fechas, te lo copia tal cual vos la creaste, ¿sí? Para que te quedes tranquilo en eso. Perfecto. Bueno, y lo del se puede exportar, ¿existe la opción de exportar, copiar Sí, el turno copiar el anterior? turno anterior. Viste que Sí, sí. nosotros teníamos cuando generábamos. Sí, en Guaraní 3 también está. Es más, tiene un poco más de flexibilidad y está Bien, mejor que en el 2, me parece. bien. Entonces, Ah, cuando ¿pudiste ver algo? ustedes me avisen que ya puedo... ¿Eh? Concursadas, ¿pudiste ver algo? Las comisiones de ahora que hayan creado y eso. Eh, ¿Cómo de están con las entrar a citas del ver primer si tengo... cuatrimestre? No, ¿Cerraron todo ya? espérame un segundo. Nosotros tenemos todo cerrado. No tenemos ninguna acta abierta, ni de examen, ni de promoción, nada. Controlamos que las materias estén todas promocionales en Guaraní 2, que es lo que nos pidieron, y están todas promocionales. Bien, perfecto. ¿Qué otra cosa nos pidieron? No hay legajos de alumnos para generar, Bien, y creo que eran esas las cosas que nos pidieron, y lo último que me agregaron es esta que tengo que ver cómo anulo la equivalencia a esa. bárbaro. Bueno, a ver. ¿Qué pasa con las correlaciones? Viste, estuve viendo el matriz de las equivalencias. Viste que están las equivalencias que pueden ser automáticas. Cuando el alumno se inscribe, nos explicó Juan que cuando el alumno se inscribe ya se crea una equivalencia para que cuando se cambia de carrera o se inscribe en otra carrera que ya está, ya le genere las equivalencias que teníamos otorgadas por alguna resolución que ya las hemos cargado la matriz. ¿Qué pasa con las correlatividades por ahí? De una carrera a otra pueden llegar a ser distintas, ¿sí? Porque para una carrera, por ejemplo, para matemática, le pide tener tales equivalencias, pero en la otra carrera le pide otras. ¿No va a haber problema en eso? Perdón, ¿me repetís? No te entendí bien. Cuando le tratas de dar de equivalencia en dos carreras distintas. Claro, Juan nos explicó en uno de los videos, lo vi, que se puede crear una matriz de equivalencia para aquellos alumnos que ingresan. Ponele, es un alumno que ya estaba en la licenciatura en turismo, cursó, ponele 2 años y decide inscribirse a la de hotelería. Con el Guaraní 3, creando esa matriz, se puede generar estipulado que los ingresantes ya cuando ingresan de nuevo les toma las equivalencias de la otra carrera. Apenas ingresa, decís vos. Que lo hacen por no. ¿Eh?
apenas lo inscribís a la carrera que le genera las equivalencias, ¿eso estás diciendo? Claro, él explicó que estaba esa opción de que cuando se inscribieran, entonces el guaraní ya generaba como el trámite de equivalencia, porque ya estaba cargado en la matriz, y le otorgaba las equivalencias. Pero ¿qué pasa cuando las equivalencias tienen distintas correlatividades? ¿Las va a pasar igual o no? Y las relatividades te las tomas de acuerdo a la carrera, de acuerdo al plan de estudio en que vos lo inscribís. O sea, si es distinta carrera, va a ser distinto. Claro, porque puede ser, como te decía, puede ser que para matemática le pida tener 2 equivalencias que en la carrera de la otra carrera no las tiene. A esas 2 equivalencias tiene otras. Claro, le va Entonces a no se dar la va a solo la que otorgar. cumpla las correlativas. Igual, te recomiendo las equivalencias, cargar la matriz y hacerlo manualmente. O sea, aplicas la matriz después al No, alumno, entonces tenés un se poco más de cortó control sobre eso. O sea, que todo se haga automático. manualmente por cada uno. No, creo que podés hacerlo con un cambio de plan directamente y te da las equivalencias automáticas, pero tampoco son muchos alumnos ustedes, ¿o sí? No son muchos, pero viste, cuando miraba las capacitaciones me quedó esa duda de, bueno, la anoté, por eso te Bien. preguntaba. Porque las correlativas las toma de acuerdo al plan destino. Vos en cada Perfecto, carrera tenés perfecto. un plan distinto, entonces las correlativas son diferentes y te evalúa distinto. Bien. Las matrices que hoy están cargadas en Guaraní 2 se exportan tal cual a Guaraní 3. Mira, no me acuerdo bien cómo se migraron las anteriores, pero creo que sí, deberían migrarse igual. Igual acordate que Bien. ahora con el cambio de codificación, tenés que tener en cuenta cuando creas un nuevo plan. Sí, ¿qué es lo que yo les decía? Nosotros nuevos planes a corto plazo no creo que tengamos. Es más que nada manejarnos con lo mismo que ya hemos tenido. Claro, no, lo que te iba a decir, que justo me interrumpieron, que en los nuevos planes tenés que cambiar el código de las materias. No sé si te acordás que les mandamos un documento con la codificación para cuando creen nuevos planes. ¿Eso lo mandaron al correo? Sí, hace mucho lo mandamos. No, eso no me acuerdo. Pero esto es para planes futuros, no para lo que nosotros ya tenemos. Así es. Está bien. Sí, igual nosotros cuando ya cargamos la LGDUR y las licenciaturas usamos algo un poco más coherente. Bien. Pero bueno, ya lo voy a buscar. Se dieron cuenta que hubo un cambio de codificación cuando migraron a Guaraní 3, ¿no? En las materias. En las materias. Sí, los códigos de materia se cambiaron cuando pasaron a Guaraní 3. No los miré. Bien. No, Bueno, conservan no. al final está el mismo código original. O que se hizo, se le prefijaron el código de la unidad académica, por ejemplo, y entre otras cosas. La carrera. El 11 Cuento quedó, porque porque es por si no te has dado es la cuenta. de la facultad. Claro, exacto. Bueno, ahora me voy a fijar en eso. A ver qué otra cosa más tenía. Perdón, Andrea, te interrumpo un segundo. Ahí, mira, ¿Sí? estoy probando así muy al azar algunas operaciones de exámenes y al menos no estoy teniendo, o sea, no se me queda procesando, o sea, pones en los filtros y le das en filtrar, o sea, si bien arriba te dice procesando, cuando pones los filtros, una vez que le das filtrar, te da procesando, pero después te muestra si te acordás o si cuando estás probando tenés algún caso concreto, ¿sí? Que puedas mandar captura de pantalla o qué datos ingresaste, qué operación que nos puedas poder mostrar, ¿sí? O decir para que podamos quizás replicarlo y buscar la solución, nos mandás por mail bien eso, así podemos ver, digamos, qué puede ser. Bueno, yo ahora, por ejemplo, abrí el que dice exámenes, mesa de exámenes, administrar mesa de exámenes, puse año académico 2023, la ubicación Merlo, y ahí se me queda el circulito. Y arriba, donde está Andrea, mi número de documento, dice procesando. discúlpame, Sí. ¿podrías compartir tu pantalla?
Así vemos lo que estás haciendo. No, porque lo estoy viendo, yo estoy conectada con una y lo estoy viendo en la otra. Estás en dos máquinas distintas. Pero, o sea, yo no le tengo... Claro, estoy con una netbook chiquita porque no tengo cámara en las de la facultad. Bueno, no importa, conectate al Meet Me con la de queda la el facultad. circulito que dice procesando. A ver, No hace falta que tengas, ahí aunque no tengas cámara o micrófono, puedes conectar. ahí ingreso. Listo, ahí me conecto. Dame un segundo, Gonza. Y ahí pone. Una pregunta a la gente de química. ¿Hasta cuándo van a estar con mudanza? Lore, Gonza, Tomás, ¿están ahí? Bien, entonces la semana que viene ya podrían hacer pruebas en Guaraní 3. Gonza, ¿se ve ahí? Creo que logré compartirlo. Bien, sí, estamos viendo. ¿Ves qué es lo que te digo? Que me quede el círculo y arriba donde está el número de documento que dice procesando, procesando. Exacto. Yo no sé si eso es Fíjate, normal, si es así. lo que veo en la conexión no le has puesto HTTPS. ¿O sí? ¿En, Podemos hacer en clic qué en la conexión? barra de dirección. ¿En qué barra quieres que ponga? Ahí mismo donde estás. Ahí, ¿qué querés? Hace clic y aprieta Home. No, no. No aparece. ¿Sobre el número quieres que haga clic? Ahí. No. Como si fueras a modificar la dirección al principio. Marty, ¿es la misma dirección que entras vos esa? Sí. Tengo el mismo problema también, así que ahí lo estoy viendo. Ah, ok. Bien.
Estoy viendo que en realidad, o sea, no le deja de vista elegir el turno. Sí, sí, ya sé cuál es el problema ese. Ya le dije ahí ¿cómo se llama? A Yanni. Pensé que vos estabas viendo bien eso. Bueno, ahora lo vamos a arreglar y te avisamos. André, ¿tenés algo más para mostrar en Dale. la pantalla antes que desconectes? ¿Qué querés que haga? Si tenés algo más para algún error, otra cosa que No, hayas no, visto. las otras son dudas, porque como me he puesto, por eso, hay algunas cosas que sí me dejaba ver, como la historia académica, eso ya estuve controlando, Ujú. que estén en las materias, eso sí me lo dejaba ver. El problema era turnos de exámenes, cursada creo que también me hace lo mismo, entonces no quise meter la pata, dije, no me falta que toque algo que no corresponde. Pero de todos Bien, modos, hemos estado con otras cosas, porque tampoco te mandé las dudas ayer. ok, está bien. Te tengo que solucionarlas antes de que migremos, o sea, entre hoy y mañana. Dale. ¿Dejo de Bueno, compartirlo ya? sí, ya puedes dejar de compartir. Gracias. ¿Alguien más tiene una duda? Si no hay más dudas, damos Gonza. por finalizada la reunión. Sí, Pablo, te escucho. Perfecto. Bien. Bueno, perfecto. Creo Perfecto. que lo más próximo que vamos a tener es generar las mesas de examen, que va a ser lo que vamos a tener que hacer apenas después que migremos, porque justo tenemos el turno. Sería eso lo más próximo. Perfecto, Pablo, perfecto. Tengo una tremenda lío con el tema de los egresados. Yo soy la única que se ocupa de hoy de hacer los egresos y del método anterior a este se me hizo un lío más o menos. A ver, el chico va a tener que volver a presentar el formulario como lo venía haciendo, que entraba en diploma, generaba el formulario, ingresaba por mesa de entrada, después, bueno, ahora se sube en el Sudoku, iba a Secretaría Académica, venía a mí, yo lo egresaba, adjuntaba analítico, todo eso no se va a hacer más. Porque la capacitación que dio Juan, él habla de que el egresado, o sea, el estudiante va a solicitar por el Guaraní 3 el título. Y que vi como una raíz, un área de circuito de egreso que te digo, la verdad me dejó dar vuelta para el otro lado. No entendí nada de lo de los circuitos de egreso. Bien, pero por ejemplo, yo egresaba al alumno, entraba, egresaba el alumno, me fijaba, obvio que se controlaba todo antes, la historia académica que dice que hay que tener control de la historia académica. En este que tenemos, por ejemplo, que te da directamente quiénes son los alumnos que están en condiciones, ¿sí? Eso está bueno, pero bueno, igual nosotros tenemos que controlar acta por acta, todo el tema ese, sí. Una vez que controlamos todo, ¿cómo? Sí, cambia un poco lo Sí, 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 de Guaraní, nada más.
Igual podés probar Perdón, un egreso en la piloto de ahora. perdón que interrumpa, o sea, para clarificar un poco. Entiendo que los circuitos, Andrea, siguen completos. El circuito administrativo no cambia. Lo que debe cambiar es el procedimiento dentro de Guaraní. Pero el circuito administrativo que nosotras realizamos siempre, eso no varía. Lo tenemos que seguir haciendo igual. Perfecto. Bueno, dale, Hola, Pablo. ¿me escuchan? ¿Sí? Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Bien. ¿Cuál era la consulta? No alcancé a escucharla. Vos cuando diste la capacitación de egreso, nos dijiste que ahora el estudiante en Guaraní 3 va a poder solicitarlo por ahí, por Guaraní. Sí, si lo habilitamos, se lo puede hacer por allí, la solicitud, pero si no lo hace, digamos, depende cómo esté definido el trabajo en la facultad, ¿no? Porque no sé Claro, si esa fue mi se suele duda. A hacer la ver, ¿vamos a solicitud. seguir como lo anterior o íbamos a ir a eso que vos planteabas? Ahí es donde se me presentó, porque dije, después vos presentaste, el estudiante le solicitaba el título, venía al departamento de alumnos, nosotros lo pasábamos a despacho, si había algún error de despacho nos devolvían, o sea, había un circuito de egreso que vos presentás ahí en la capacitación, que ahí es donde se me hizo la duda, ¿entendés? Dije, Claro. No, bien, bueno, ese es es un muy circuito, distinto. claro, es un circuito modelo, digamos, a modo de ejemplo, ¿no? Que quizás es distinto a como lo estamos manejando acá, pero era como un ejemplo de cómo se puede modelar también la realidad acá en la facultad, ¿no? Pero eso no se preocupen, porque bueno, eso en principio va a ser un circuito muy simple, y no les va a cambiar, digamos, nada la manera como lo vienen trabajando administrativamente en papel, ¿no? El alumno tendrá que hacer la solicitud por mes de entrada, no sé cómo lo suele hacer, y después les llega a ustedes por un expediente, quizás le llega la solicitud, y bueno, son ustedes los que van a ir gestionando por Guaraní en las diferentes etapas del circuito. Lo que se puede llegar a hacer es que el alumno lo pueda solicitar por la web, pero aún así solicitándolo por allí debería quizás seguir el trámite administrativo. Sí, porque eso vi que cuando ellos lo inician por su guaraní y va pasando por los distintos circuitos, esos que vos planteabas, en cada uno activabas que el alumno recibiera la notificación de por dónde iba. Exacto, exacto. Entonces, eh, una vez que el alumno hace la solicitud, ya sea este, por el guaraní, ¿no? Y, y les llega efectivamente a ustedes a través de guaraní y seguramente también administrativamente, tal vez por Sudoku, ustedes empezarán bueno, a gestionar ese trámite y es ahí cuando inician el circuito de egreso, ¿no? Que va a ir pasando por diferentes estados y el alumno va a ir pudiendo ver esos movimientos a través del SIU. ¿Sí? Sí, sí, eso lo vi. Y con respecto a la importación en Sitzer, que vos hablabas de que tiene que estar asociado con el araucano. Directamente nosotros no vamos a tener que exportar ahora, sino vamos a tener que, donde decía, importar por transferencia. Sí, sí, Ahí sí. directamente se nos va a importar el alumno. Lo vamos a buscar nosotros distinto en Sitzer sin exportar la información, ¿no? ¿Ahí me quedó Sí, claro? sí, sí, Bien. sí, sí. No te digo la verdad, cuando lo vi ese dije, ¿qué pasó acá? Modificamos. Pero bueno, ahora entendí que es lo que puede
llegar a ser de prueba, pero todavía vamos a seguir con lo viejo. Sí, van a seguir el mismo proceso que lo van a tener que ir plasmando en el guaraní de acuerdo al circuito de egreso. Hay un circuito muy básico, el que está en producción, que no tiene muchos estados, así que no le va a resultar, digamos. Yo tengo una alumna para egresar que voy a esperar porque igual les mandé un correo porque no tengo la escuela secundaria cargada para que me lo cargaran, por eso no la he egresado. Y cuando voy a realizar primero el egreso prueba en el piloto. Y ahí si se me presenta alguna duda, ahí te voy a consultar, Juan. Bueno, no hay problema. Bueno, yo esas serían las dudas que tenía. Andrea, una cosita. Ahí ya debería haber Sí, Marta. quedado solucionado el problema que tenías, que quedaba procesando cuando buscabas algo de exámenes. ¿Salgo Volver y a vuelvo a entrar del sistema? Sí, volver a probarlo y cualquier cosa o cualquier inconveniente así que tengas, trata de, bueno, si puedes mandarnos una captura de pantalla o los datos con los que probaste la operación, así lo tratamos de resolver. Dale, dale. Hoy tengo que terminar de solucionar un tema con las optativas que va a ser importante que es importante para la migración, pero mañana me voy a pasar todo el día practicando. O sea, lo único que necesito hoy que me fijes si me pueden solucionar eso de que vos me pediste, lo de la equivalencia. Sí, Juan, eso. Sí, ahí Juan está viendo cómo se va a hacer para cerrar esa equivalencia, por como ya estaba egresada la alumna, entonces está un poquito complicado. Hay que anularla directamente, no hay que cerrarla, hay que anularla porque la estudiante ya tiene esas materias otorgadas en otra. Bien. Claro, sí, sería igual el mismo problema, dice Juan, porque como la alumna igual ya está egresada, no se puede anular. Pero bueno, ahí lo vamos a ver, cualquier cosa te vamos a estar llamando o mandando algún mail en el transcurso del día. Dale, dale, Marti, sí, sí. Bueno, esas serían las dudas que... Bueno, listo, damos por finalizado entonces. Cualquier duda que tenga, André, comuníquense apenas le surja la duda o el problema porque ya estamos encima. ¿Se migra este fin de semana o se migra? ¿Sí? Sí, ahora voy a probar de nuevo a ver si me digo los cambios, Martina, y te aviso. Dale, si me mandas un WhatsApp, cualquier cosa, si no. Dale, gracias. Bueno, gente, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, gracias. Chau, chau. Gracias.